Hola Futurers, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos de vuelta en la Futura Channel, vuestro canal de comunicación transmedia para la transformación social. Y hoy estamos yo, Tamar, Y yo, que con Max Riveras. y estamos como cada martes presentando la Futura News, nuestro programa de actualidad y de noticias. Os queremos explicar que se vienen cambios. Ya os lo comentamos la semana pasada. Esta semana cambiamos nuestro formato y ahora haremos la Futura News una vez por semana, los martes, pero porque se vienen cosas, se vienen nuevos programas, se vienen nuevas secciones, pero bueno, ya veréis que os lo anunciaremos próximamente y seguro que os encantará como siempre. Esta semana entrevistaremos a Berta Gómez, que fue la última directora de Playground Magazine, y además esta semana, el jueves, vuelve Los Mundos de Charca Astrología a las 7 con Charas, que tendrá como invitada al artista Albi. No os lo perdáis. Como siempre, recordaros que si tenéis alguna duda sobre la Futura, nos podéis seguir en nuestra web, lafuturachannel.net, y que acabamos de renovar porque siempre va bien renovar las webs, ¿no? De vez en cambio hacer un lavado de imagen y vais a encontrar pues todo de novedades y la información con mucha más facilidad. También repetiros que tenemos el chat para si queréis seguir comentando en directo, para que tener aquí la opinión, interactuar con nosotros. Y tampoco no olvidéis seguiros en nuestro Twitch, en todas nuestras redes sociales, que es arroba pues la Futura Channel en cualquier red. Y ahí estaremos. Y ahora sí, si queréis, bueno, pasamos a Berta, que la tenemos ya ahí conectada. Hola, buenas. Bueno, tenemos aquí a Berta Gómez, que es periodista especializada en feminismos y cultura. Ha publicado en todo tipo de medios, como el diario.es, en Pícara Magazine, El Salto, y ha trabajado en Vice y también ha sido colaboradora del podcast de Tardeo del Radio Primavera. Y encima ha sido pues, editora jefa de Playground Magazine España, hasta que ha echado la persiana hace muy pocas semanas. Y no sé si me he dejado algo, Berta. No, no, te has dicho muchísimas cosas. Muchas gracias por este gran currículum que, bueno, siempre sienta un poco así como escuchar Bueno, todo de golpe, pero no, no te has dejado nada, seguro. vale, bueno, primero de todo, hola, ¿y cómo estás? Pues bien, bastante bien en casa, o sea que cómoda y tranquila y nada, agradecida de estar aquí. Todo bien. Y sé que además os di, o alguien lo ha visto, como que íbamos a hacer justo la entrevista el mes pasado y al final os di plantón a última hora, pido perdón por ello aquí públicamente también. Y nada, de hecho fue justo que había como muchos cambios en Playground que después acabaron mal, como tú mismo has dicho, y bueno, estaba en un momento regular y ya mejor. Jo, qué guay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te queríamos empezar preguntando, eres una periodista bastante de acción, no como reportera gráfica en momentos de guerra, ¿no? Que la imagen esta que la gente suele tener cuando hablamos de periodismo de acción, pero sí que como periodista freelance te has tenido que mover en arenas movedizas. ¿Qué visión tienes tú de tu profesión? Ay, ¿me puedes repetir que se me ha ido como se me ha ido cortando un poco? Ah, Sí, sí, sí. tranqui. Nada, te comentaba que eres una periodista bastante de acción, ¿no? Que la gente normalmente relaciona acción con periodista gráfica de guerra, pero no estamos hablando de eso, sino que queríamos preguntarte por tu etapa, ¿no? Como periodista freelance, que has tenido que moverte por diferentes arenas movedizas y queríamos saber qué visión tienes tú de tu profesión. Bueno, una pregunta complicada y sobre todo larga, y que bueno, yo puedo contar un poco mi experiencia, que quizás sí que hay más personas, sobre todo pues de mi generación, que se pueden sentir identificadas, bueno, de mi Ujú. generación o que han vivido el periodismo los últimos años, ¿no? Yo es verdad que cuando empiezo a trabajar como periodista estoy en una agencia, que es un poco el camino casi como más sencillo en el sentido de que hay más trabajo, no porque sea más fácil trabajar en agencia, pero bueno, entro ahí trabajar en comunicación corporativa, por así decirlo. Y mientras, lo que pasa es que yo siempre combino, es decir, yo soy periodista freelance casi desde que salgo de la universidad porque siempre quiero escribir
y tener la oportunidad en algún momento de saltar a los medios de comunicación y por tanto, pues bueno, lo que hago es trabajar al día porque tengo una jornada en una agencia y después intento hacer varias colaboraciones e intento empezar a meter la cabeza como en algunos medios, ¿no? Más o menos esto funciona hasta que yo entro en Vice, y que ahí ya sí que es como yo estoy ya en un medio y por tanto, bueno, pues dejo las colaboraciones. Entonces viene un ERE en Vice y un ERE en este caso de la plantilla completa y el cierre de la empresa en España. Cuando llevaba 8 meses, es decir, un poco que mi primer contrato como periodista se trunca porque cierra la empresa. Yo venía también, ¿no? Por sumar ERES, por ejemplo, a hacer mis prácticas como periodista en El Mundo, esto en mi último año de carrera, y que justo también pillase el año que había un ERE, que obviamente no Claro, sí. afectaba a los becarios, pero que afectaba a mucha gente. O sea, el ambiente que se respiraba en la redacción, pues era un ambiente de que, en fin, que las cosas económicamente no iba bien. Y ese ha sido un poco como el leitmotiv que he vivido durante toda mi carrera en el periodismo, porque ya digo, entro en Vice, después de Vice es cuando me hago freelance, digamos, de manera como más oficial, en el sentido de que solo quiero dedicarme a escribir artículos, ¿no? Y creo que puedo dedicarme a ello, y lo cierto es que sí tengo trabajo suficiente, es decir, no es que me falte un poco, que también puede ocurrir, obviamente, ¿no? Pero en mi caso sí que puedo trabajar en varios medios de comunicación, porque al final muchos ahora mismo viven gracias a las colaboraciones, entonces sí tengo esa oportunidad, pero está muy mal pagado, es muy precario, y bueno, y se produce también un sentimiento un poco que no tienes derechos laborales con esa Claro. empresa, no tienes, es decir, el trato también que hay hacia los freelance, yo creo que es mucho peor que la gente que trabaja en redacción, ¿no? Al final eres la última persona en la que piensan, no te invitan, bueno, todos los derechos laborales que tiene una persona que está en una oficina, pues tú no tienes, ¿no? Y por tanto, a mí es verdad que fue una etapa de año y medio en la que a mí me costaba mucho a nivel mental, ya no me afectaba también a nivel personal, como un poco pues seguir adelante, porque al final yo no tenía tampoco ninguna seguridad en ningún medio, iba por aquí y por allí. Y entonces surge lo de Playground y para mí es como otra vez como agarrarme a un contrato de trabajo, que la verdad es que no es cosa menor. Entra primero como una sustitución de una baja de paternidad y luego ya como editora jefa hasta que llegamos otra vez al cierre. Entonces, bueno, mi visión del periodismo obviamente está marcada por mi propia experiencia en el oficio, que es muy precario, que al final, claro, no sabes un poco cómo que haces el periodismo también con tan pocos recursos que, bueno, es difícil como decir, vale, se hace muy mal el periodismo en España, pero ¿qué se podría hacer si realmente se invirtiese en los recursos necesarios para reportajes que se están haciendo, pues yo que sé, en New York Times o en otros Claro. medios alrededor del mundo donde salen investigaciones que todavía yo creo que sí que afectan a nivel de justicia, feminismo y otros asuntos como muy relevantes a nivel social, y que en España, cuando hay todas estas quejas de que mal está el periodismo, bueno, en mi caso desde dentro se ve como claramente bueno, hay un modelo de negocio que no funciona y eso hace que después eh, sea muy complicado trabajar. Total. Bueno, como acabas de decir así con una pincelada rápida, has trabajado en muchísimos medios. Bueno, como has dicho, empezaste a trabajar, no sabía que era de prácticas, pero sí que empezaste a trabajar en El Mundo y también has escrito y colaborado en todos los medios no masivos posibles. Y bueno, tu última aventura, como bien decías ahora, ha sido en Playground, o sea, y que has estado ahí haciendo de editora jefa, que no es cosa menor. ¿Qué hacías como editora jefa? ¿Cómo se organizaba Playground aquí en España? Y más o menos en qué consistía tu trabajo ahí? Vale, pues claro, Playground viene un poco pues de la etapa dorada de Playground, un poco que fue cuando se hicieron muy muy conocidos, con esos vídeos con cartelas y así, que bueno, vosotros sois muy jóvenes, quizá nos pilló. Hubo un momento en el que entrabas en Facebook y todo eran vídeos de Sí, Playground, sí. básicamente, ¿no? Después ese modelo de hacer vídeo, que es una cosa como muy sencilla, pero simplemente pues quien la hace primero, pues es un poco que consigue esa viralización. Y entonces esto, ¿no? Como que vivió ese momento, después vivió su caída con un ERE, pero que no cerró la empresa, sino que se quedó un poco como el medio completamente destartalado, y un poco yo lo que me encuentro cuando llego a Playground es esa redacción en la que sobre todo, es decir, hay gente muy buena trabajando, pero en la que ya en el conjunto de la empresa, la propia redacción o editorial, que es como se llamaba esa línea de negocio, que es para que veáis un poco cómo se sitúa, pues está un poco como muy poco valorada dentro de la propia empresa, ¿no? Al final es como, bueno, aquí tenemos a esta gente que no da un dinero directo, y entonces, bueno, era complicado también luchar de las propias inercias de la compañía para hacerse notar. Entonces yo llego en un momento difícil para editorial y que intento
también sí que revitalizar una idea como de, vale, nosotros que somos como medio de comunicación, ¿no? No estamos aquí solo como publicando virales de cualquier cosa, de perritos, de una persona que se ha caído al suelo por no sé qué historia, sino como que, bueno, que se está publicando porque la gente nos sigue, que quiere la audiencia de nosotros y intentando revitalizar tanto el equipo, que estaba yo creo muy castigado, como la propia línea editorial, ¿no? Será un poco mi objetivo. Y entonces el trabajo ha consistido un poco, yo tampoco había hecho nunca tareas de coordinación, que es casi lo que más he tenido que hacer aquí, y de edición y tal, pero ya había también una editora y un editor. O sea, que era como mucho coordinación de rodajes, de quién queremos que esté ahí, de cuándo se van a sacar los contenidos, un trabajo como muy a la par que la manager de audiencias, que ella es una figura como muy relevante para el medio. Y esto, ¿no? La verdad que ha sido como, a pesar de este final, ha sido un gran aprendizaje. O sea, esto no lo puedo negar. Para mí, pues eso, nunca había estado como tan presente en una información diaria, en un trabajo como una redacción que éramos 7 personas, pero 7 personas muy activas, que sabíamos que teníamos que sacar mucho contenido diario y que por tanto, pues bueno, estás siempre como muy pegado, Claro. ¿no? Yo cuando cerró sí que me sentí un poco como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque es verdad Ya que ves. teníamos un ritmo de trabajo que estabas como tan apegado que de pronto, pues claro, tu cabeza también funcionaba a muchísima velocidad, bueno, había un ritmo que de una forma u otra te engancha, no digo que sea algo positivo, pero sí que estás ahí como bum, 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 y eso, ¿no? O sea, sí que, no sé, ha sido como una gran experiencia a nivel laboral y que creo que sí que me valga para el futuro, pero que obviamente, pues bueno, ha acabado truncada un poco en un momento en el que parecía que las cosas empezaban a funcionar, al menos a nivel editorial, pero no económico. Bueno, ahora te preguntaremos un poco más qué es lo que ha pasado, pero sí que queríamos entrar en Playground como medio, que es un medio independiente pero bastante diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, tanto en contenido como en público. Y sí que queríamos explicar, o sea, preguntarte a qué tipo de público pretende llegar, ¿no?, porque es un contenido bastante diverso y demás, y por qué se ha seleccionado ese tipo de público al que va dirigido Playground. Bueno, es verdad que esa decisión tampoco partía de mí. Playground desde que comienza como blog de música, no, pero cuando ya se convierte en ese medio mainstream y más masivo, siempre su objetivo es llegar a la gente joven. Es decir, y claro, lo que pasa es que la gente joven, cuando Playground hace 10 años empezó a moverse un poco o a definirse de esta forma, eran los millennials y ahora es la gente Z. Entonces, mi apuesta o mi trabajo también era como, vale, el público al que nos dirigimos y sobre todo, ya no es tanto la edad que tenga, sino, pero sí que es verdad que el lenguaje, por ejemplo, en Internet es muy diferente con entre la gente Z, que utiliza redes también muy sociales como TikTok, que utilizan contenido más rápido, que capturar su atención es mucho más difícil y por tanto sí que hay que cambiar códigos y lenguajes si queremos seguir siendo ese medio para gente joven. Aunque bueno, lo cierto es que se conseguía a medias, ¿eh? O sea, al final teníamos a nuestros millennials ahí, que son los que conocían un poco el histórico de Playground, y toda esta audiencia, obviamente, pues sigue ahí enganchada, ¿no? Y lo que había que Claro. captar era gente nueva, pero digamos que había un balance a ambas edades. Muy bien. Y ahora ya entrando más como en materia de Playground, si nos podrías decir cuáles han sido las decisiones que han llevado a cerrar a Playground, que han llevado pues a que, por ejemplo, en España cerrase su oficina, pero en México, como un ejemplo, no puedes explicarnos un poco, bueno, eso, por qué, qué ha pasado y cuáles han sido los motivos que han llevado a tomar esta, bueno, drástica decisión, supongo. Bueno, como decía, no es una decisión editorial, es decir, ni de audiencia, los contenidos funcionaban, tenía muchísima visibilidad, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de funcionar, hablábamos de que tenía muchos millones de visualizaciones, de que se conseguían una serie de objetivos a nivel de audiencia. Creo que también se estaba construyendo una editorial que, por ejemplo, se dio con ese premio de TikTok que ganamos después justo de mi año de estar en Playground, que también hacía referencia, ¿no?, a contenidos inclusivos, de acción social y así. Por lo tanto, bueno, yo lo que puedo decir, porque es verdad que hay cosas que primero que no tienen que ver conmigo y después que son temas internos de la empresa, yo lo que puedo decir, ya digo, es que no es por echarme flores, pero que realmente el contenido a nivel editorial y de audiencia funcionaba y que son temas económicos, como creo en la gran mayoría de cierres de empresas o de despidos, como en este caso, ¿no? Que es verdad que eso que decías, no es que cierre Playground, Playground sigue funcionando en México con una redacción, que además hay otros trabajadores en Latinoamérica, y sigue funcionando como agencia de comunicación. Ahora mismo esto sigue en activo.
Entonces, lo que se cierra un poco es la parte editorial porque se entiende que no es rentable y no es sostenible a nivel económico, básicamente. Entrando en el funcionamiento de Playground, te queremos hacer una serie. Va a ser un bloque de diferentes preguntas, así que Vale. contéstanos como quieras, ¿eh? Pero gran parte de los ingresos de Playground venían derivados de Meta, ¿no? O directamente de Meta, que pagaba a los medios por publicar allí el contenido. Y una vez ya se tenía los medios publicando allí, empezó a pagarles menos y a minimizar el impacto de los contenidos. ¿Eso hizo que cambiarais la estrategia de Playground para poder tener aún más viralidad y más ingresos? ¿Esto es posible? Y por otra parte, centrarse en los resultados cuantitativos, ¿te aleja del periodismo? O sea, ¿existe un equilibrio entre ser solventes y hacer buen periodismo? Sé que son preguntas como raras, pero todas tienen un hilo. Sí, sí, no, están muy bien las preguntas. Solo que no se me olvide cuando son dos. La primera es un poco si cambiaba su estrategia de acuerdo al cambio de las propias plataformas y al pago de los contenidos. Sí se intentaba, lo que pasa es que es verdad que al final las plataformas no se trata tanto de que cambien de estrategia, que también, es decir, sobre qué contenidos quieren potenciar y por tanto monetizar, sino que realmente dejan de pagar por los contenidos. Entonces tampoco había como una estrategia bueno, que hacer, porque no había ningún sitio donde apuntar si queríamos apuntar a monetización. Claro. Ya sé que se estaban haciendo algunas estrategias, pero se hacía un poco el máximo posible. O sea, hay un punto en el que tú cuentas con una serie de personas, puedes hacer estos artículos, por artículo entra una cantidad bastante ridícula y por tanto, bueno, pues al final no quiere decir que no, que es una cuestión de que mantenerse ahora mismo, como hizo en su momento Playground a través del pago de las plataformas, como fue Facebook, es inviable. O sea, yo no sé si existe algún medio que lo haga, pero desde luego me extrañaría. Hemos Es decir, perdido es a un Berta. método que ahora mismo. Vale, ahora sí, ya está. Okay. Sí, vale. Sí, no sé si. Vale, sí, eso me decís si me cambio de sitio, aunque esté así. ¿Dónde me habéis perdido? O sigo. Bueno, Ya está, sí, sí. ¿ya está? Ah, vale, se ha Sí, oído sí. todo. Bueno, vale. Vale, vale. Nada, nada, ya está, ahora sí. Y luego respondiendo a cuál era la No, segunda o sea, pregunta. sí. Ha habido como un retraso, pero ya está, no te preocupes. Vale. No, te preguntaba cuál era la segunda pregunta, que se me ha olvidado como. Que centrarse en los resultados cuantitativos, dice. Sí, Bueno, sí, tiene Ah, que ver el eso, sí, sí. periodismo. Sí. 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 Interesante también, sí. No, preguntábamos si era posible, ¿no?, centrarse en los resultados cuantitativos, ¿no?, para ver si el equilibrio entre ser solventes y buen periodismo. Sí. Bueno, o sea, es verdad que sí, parte de monetización y hablando un poco de viralidad, porque ¿verdad o no? Berta, te volvemos a ¿Está llamar, bien? ¿Se escucha? porque te hemos vuelto a perder. Sí, nos Vale. hemos- te volvemos a llamar, ¿vale? Vale, me cambio de Conectamos contigo sitio. en nada, en 2 minutitos. Vale. Nada. Bueno, problemas del directo, ya se sabe. Teníamos aquí un chat que nos decía que, bueno, que si el tema de los periodistas son precarios, dice que es por sus propios periodistas. Pero bueno, no entendí muy bien. ¿Pero qué te está pareciendo mientras tanto la entrevista, Tamar? Bien, o sea, tiene mucho sentido lo que dice. Y yo no estoy de acuerdo con lo que nos comentan en el chat, ¿no? Que dice, el tema es que es precario por los propios periodistas. Bueno, no es tanto así, ¿no?, sino también en la manera en la que tenemos de consumir muchas veces el periodismo. Hola Berta, ¿estamos contigo otra vez? Cambio de Vale. sitio y así que estoy momento más todo cerca de bien. que a ver si por eso, no sé, perdona. Nada. No pasa nada. Nos hemos quedado que estábamos preguntándote por si era posible que hubiese un equilibrio, ¿no?, entre ser solventes y hacer buen periodismo. Hablábamos del tema de Meta y del tema de la monetización. No sé si quieres arrancar desde ahí. Vale, sí, bueno, era un poco como que el tema de la monetización, como es un objetivo que digamos que ya es inviable, pues es inalcanzable, tampoco constriñe tanto, tampoco está tan relacionado con los contenidos que se hacen, pero sí la visibilidad. O sea, lo que ocurre es un poco que Meta en Instagram, por ejemplo, ¿no?, decide muy claramente si un reel o si un tipo de vídeo, según la duración, te lo va a difundir a 1 millón de personas o a 200.000.
Y un poco como que es cierto que siempre tienes una audiencia que es como respondes a audiencia, pero siguiendo un poco la lógica de TikTok, de ese para ti, donde al final es el propio TikTok el que selecciona los contenidos que quiere viralizar y que veas, etcétera, al final estás como mucho más a merced, yo creo que hace 10 años, de lo que las plataformas quieran que se viralice. Y por tanto, el objetivo de Playground siempre era tratar de averiguar de una forma u otra cuál era o qué querían esas plataformas, cómo querían que hiciésemos el contenido. Lo cual te lleva pues a un poco a una locura o a veces como a una... sobre todo a trabajar con la mentalidad de un cambio constante semanal en cuanto a cuánto puede durar un vídeo, cómo quieres que hagas ese vídeo y tal. Esto para mí es muy frustrante, es decir, yo no defiendo para nada ese modelo de negocio, pero sí que es verdad que hay un punto también en el que tienes un poco que ceder, o sea, cuando ya estás en este punto, lo que nos pasaba a nosotros es como, vale, bueno, hay que hacerlo así, nuestro objetivo es que este contenido llegue al mayor número de personas posible y por tanto yo sí que era como cuando llegué muy negada o sí que estaba como enfadada completamente ante esta lógica del... Claro. De un minuto, de hacerlo todo corto, de pelear por la atención del usuario de una forma como tan directa, tan horrible, o sea, todo el rato en esta lógica. Y luego sí que, bueno, cuando lo ves tan claro, ¿no? Cuando ves tan claro que si haces un vídeo en un minuto va a funcionar mucho mejor que un vídeo de 5, pues entonces intentas hacer toda esa transformación del contenido. Bueno, es un poco, o sea, me parece horrible como el filtro que tienes que pasar, pero una vez ya lo tienes que hacer, pues bueno, al final sí que descubres que es verdad que hay otra forma de dar la información, ¿no? Entonces yo no defiendo ese modelo, pero tampoco cruzarse de brazos y decir, vale, no hacemos nada, lo seguimos haciendo largo porque nosotros vamos en contra o luchamos en contra de estas lógicas, desde luego en Playground no era el objetivo. Muy bien. Y bueno, ahora siguiendo en esta línea de las redes sociales y todo, bueno, es el momento, nos preguntamos aquí si es el momento de perder la fe, ¿no? En las redes sociales, porque hemos visto como entre lo de que Facebook bueno, se está como cada vez yendo a menos. Los shadow bans de Instagram, que Twitter la ha comprado Elon Musk. Eh, ¿Qué nos queda en las redes sociales? ¿Que solo TikTok y por cuánto tiempo nos va a quedar eso? ¿Es el momento de perder la fe en ellas? Bueno, depende de la fe para qué, ¿no? Es decir, no sé qué, bueno, qué esperábamos tampoco de redes sociales que al final son empresas privadas y obviamente siempre buscan como un beneficio económico, la maximización de todo tipo bueno, de cualquier tipo de beneficio, ¿no? Am, entonces, bueno, es verdad que yo creo que sí, panorama, porque van encontrando cada vez como fórmulas como más complejas, más cambiantes, y además porque se encuentran en situaciones como de despidos masivos, como lo que hemos estado viendo, también de una especie de censura constante que yo viví en Playground, ¿no? Que es como todos estos temas no se pueden hablar, porque también están como muy preocupados supuestamente por todo el tema fake news y por todos, bueno, porque sus usuarios reciban una información lo más limpia posible y yo creo que también como lo más vacía de toda cosa que pueda molestar mínimamente. Entonces al final te quedan unas redes sociales en las que hay muchas cosas que no se pueden decir y sobre todo, por ejemplo, en TikTok esto ocurre, que te banean contenidos muy, muy fácilmente, eh, más incluso que en las redes de Meta. Y entonces, bueno, claro, la esperanza o esa fe realmente es poca, ¿no? La cosa es que, bueno, que muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos alternativa, ¿no? Estamos en redes, yo sobre todo creo que los usuarios o quienes utilizamos las redes sociales no somos responsables o culpables de ello, y al final las redes también se basan o la idea inicial era una comunidad, cuando ya está creada esa comunidad en ese espacio donde te vas, o bueno, o tienes que generarla un poco en otro sitio, ¿no? Pero desde luego es momento de empezar a pensar en esos espacios, o sea, que ahora no existan o que no sean tan masivos no significa que no puedan existir y sobre todo que no puedan, por ejemplo, hacerse públicos, ¿no? O sea, yo creo que una gran Claro. solución sería que, igual que hay otros servicios que ofrece el Estado, en este caso también tengamos un Internet público y unas redes sociales donde dejemos nuestros datos que sean públicas y por tanto estén un poco, sea responsabilidad de todas. Su utilización, bueno, los datos, todo esto, ¿no? Estoy liando un poco, pero, pero No, pero es una idea bastante positiva, Sí, ¿eh? sí, La verdad. redes sociales públicas no me lo había, Totalmente. No me lo había planteado nunca, la total. verdad.
pero es una buena manera también, ¿no? de consumir redes sociales también de una manera, pues eso, accesible y como medio de comunicación quizá más abierto, ¿no? Y no tan polarizado. Y ahí también es donde te queríamos ahora como preguntar, porque aparte de Playground, en los últimos años han nacido otros medios, ¿no? Digamos independientes, entre muchas comillas, pues eso, como Vicen, en los que has participado, El Salto, Pícara Magazine, y los llamamos así, medios independientes, porque en teoría no están como polarizados ni están controlados por partidos políticos que les enchufan dinero para decir una cosa u otra, pero eso también hace pues, que sean a lo mejor pues, medios quizá más precarios, que están más preocupados, ¿no? por cómo pueden seguir avanzando e incluso pues, pagar a las personas que trabajan allí. Y eso quizás un poco también lo que ha pasado con el cierre de Playground España. ¿Estamos condenados a que cuando el medio es más independiente y está menos controlado también sea más precario? Bueno, simplemente por añadir una cosa, que Sí. Vice al final sí que es una gran corporación. O sea, Vice es una gran corporación estadounidense que obviamente tiene injerencias políticas porque allí sí que es como un gran Sí. dinosaurio, por así decirlo, que no lleva quizá tanto y no tiene un poco tanta solidez como otros grandes medios, pero sí que tienen oficinas en muchos países del mundo. Y aquí en España, bueno, pues te cierro esta oficina porque no me es rentable, pero siguieron adelante y especialmente en Estados Unidos tienen mucha fuerza. O sea que casi no lo metería un poco, desde Vale. luego, como en esos medios como Pícara, como El Salto, como La Directa, como otros medios que sobreviven a duras penas, por así decirlo. ¿No? Casi también sería una definición. Entonces, yo creo que sí que se puede hacer periodismo así, y lo están demostrando, y estos medios demuestran que sí que se pueden hacer investigaciones potentes y que se puede trabajar así, pero desde luego no es la mejor manera, ¿no? Desde la precariedad absoluta también, por el pago que se puede hacer a los periodistas, por el pago que puedes hacer de toda serie de recursos para poder investigar. Y el acceso que tienes también a la información, que está muchas veces capado si no eres una de estas grandes instituciones y medios. ¿No? El acceso que tienes, por ejemplo, a hablar con políticos o a hablar con determinadas personas si no estás en esos medios. Entonces, bueno, se hace, yo creo que sí que se hace lo mejor que se puede, pero desde luego es complicado, pues esto, llevar a cabo una grandísima investigación, por ejemplo, como la del Me Too, que se hace en el... ¿no? Que vemos que justo ha salido la película esta hora, que era bueno, ¿qué piensas? Bueno, claro, sí, estás un año entero solamente centrada en esta investigación con un montón de viajes pagados y tal, que me parece súper bien, o sea, no es una crítica. Pero claro, desde luego aquí en España parece que no hay esa oportunidad y en estos medios pequeños aún menos. Y claro, el modelo de negocio que les sustenta es el pago de sus suscriptores y suscriptoras. Y claro, es un modelo de negocio que también es duro porque depende siempre de unas personas que probablemente también están precarizadas muchas veces, porque quien quiere esa información y ese periodismo libre muchas veces también pertenece a un sector que tampoco puede permitirse como un pago de grandes cantidades de dinero, como por ejemplo sucede con El Español, ¿no? Que de pronto sale y hay una ronda de inversión o hay, bueno, muchas personas poniendo mucho dinero debajo, pero obviamente esas personas lo que quieren es un medio de Pedro J, no quieren un medio como medio independiente. Entonces, bueno, siempre te mueves, yo creo, como en arenas movedizas. Yo creo en fin, que su existencia es imprescindible y que otra vez no son los responsables de la precarización del oficio, pero que, bueno, tienen unos límites, están muy limitados por su propia capacidad de ganar dinero. Es que es así, por desgracia. Y también ya siguiendo por aquí, en una sociedad ya haciendo un poco, no es una pregunta de mala leche, pero podemos decir que un poco sí, en una sociedad que está tan polarizada, tan distanciada, ¿crees que existe la imparcialidad periodística? Y si existe, ¿puede existir un periódico, un medio que no favorezca una parte de la sociedad en concreto? ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, claro, el tema de la objetividad o la imparcialidad, yo creo que siempre está en duda, ¿no? Esto, desde que estás estudiando periodismo ya te lo enseñan un poco, ¿no? Que es un poco la misma selección de temas, por ejemplo, o ya hay un sesgo de cualquier tipo. En la misma selección de las noticias que van en portada, que van con foto, que van con un titular más grande o más pequeño, ya hay obviamente un sesgo. Es decir, que la imparcialidad en sí misma, yo diría que es imposible, ¿no? Ahora bien, yo sí que creo que el periodismo tiene un factor y una importancia social también y una importancia en una democracia,
y que la salud de los medios es muy relevante para conservarlo. Y entonces, al final, el tema es que tú tienes que aplicar, por ejemplo, una perspectiva feminista, y cuando hablamos de feminista no es un poco que de pronto, sino que de pronto solamente vayas a atender a una serie de problemas, sino que aplicar una perspectiva feminista en todas las informaciones que estás sacando. Y esto significa que lo que intentas también es elevar una balanza que siempre ha estado elevada de otra forma, es decir, hacer justicia y fijarte cómo afecta un problema determinado, una noticia, a las mujeres, ¿no? Simplemente vamos a tener en cuenta a las mujeres cómo afecta todo esto, cómo las noticias también, ellas están involucradas a lo mejor en otros espacios más domésticos, en algunos casos, en otros no, pues eso también es relevante y vamos a atender a esas noticias. Con todo esto un poco lo que quería decir es como que la imparcialidad en sí misma yo no creo que sea una aspiración o algo a lo que haya que llegar, pero sí a que el periodismo, si lo que quieres es un poco que atienda las necesidades de todos los ciudadanos en una democracia, al final tiene que tener en cuenta los problemas que atienden a personas y a grupos concretos, y especialmente si hablamos de minorías, también tener en cuenta que ellos tienen unas problemáticas específicas y que también serán relevantes, ¿no? Porque si al final estás directamente saltándolo porque no son la mayoría y porque no son hombres blancos heterosexuales cis, pues al final estás obviando sus problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya ahí dentro de, por ejemplo, la televisión pública o medios públicos, digamos que existe un control de cuánto tiempo deben ocupar los grupos dentro de las informaciones, pero bueno, se cumple más o menos a medias, tampoco tengo yo los datos, pero digamos que yo creo que sí que sería un criterio aplicable y ampliable mucho más a cualquier medio si deben cumplir un poco, si quieren cumplir esa función, que luego también hay como muchos periodistas que opinan que no, que libertad, siempre hay esta exaltar esta libertad de expresión, esta cosa y decimos lo que queramos. Yo no estoy de acuerdo con que los medios, obviamente debe reinar la libertad de expresión, o sea, no digo que en absoluto que esté en contra de la libertad de expresión, pero que los medios también tienen, digamos, otra función, ¿no? Y siempre estarán las columnas de cualquiera diciendo lo que quiera y me parece estupendo, pero también después nos tenemos que fijar mucho en la información que se transmite, en cómo se transmite, en quiénes son los protagonistas de esas informaciones. Yo voy más ahí que sí, yo los textos de opinión que los siga haciendo quien sea y sobre lo que quiera. O sea, esto no hay problema, pero bueno, es más como en el conjunto. Claro. Nosotros sí que es verdad que como medio somos un medio que estamos como aparte, porque sí que o sea, nos definimos abiertamente a nivel político, estamos todo el rato pues, expresando lo que queremos y el mundo que queremos y no nos escondemos. Pero sí que te queríamos preguntar, que gracias a la experiencia que tienes, si nos podías aconsejar cómo podemos llegar a más gente, cómo nuestro mensaje y nuestra visión puede llegar a más gente. Bueno, también es difícil. Bueno, porque tampoco me siento como una experta un poco como en este tipo de cosas, ¿eh? Porque, bueno, al final yo creo que es a través de la... Bueno, también siento que vosotros ya sois, o dentro de las personas un poco a las que tenéis que llegar, ya llegáis a mucha gente, pero bueno, este sería otra cosa. Obviamente siempre quieres llegar a más. Ya, sí. No, Más o menos. a la mayor gente posible, ¿no? Al Sí, final, sí. tú medio de comunicación y quieres llegar donde haga falta. La cosa es que tampoco quieres abandonar lo que eres, tus valores y tu definición, y eso para mí es casi como más relevante, ¿no? Y eso es un poco lo que yo decía antes de Playground, es decir, es que es más importante también que tengas una línea editorial. Luego, la viralidad un poco se debe construir sobre esa base editorial, pero no puede ser que la base editorial esté al servicio de la viralidad, ¿no? Intentemos al menos trabajar bajo esa lógica, aunque luego publiquemos virales de perritos. Entonces, bueno, en este caso, no sé, es que creo que tenéis una estrategia de comunicación que ya es válida o sea, que ya es muy válida, quiero decir que hacéis también todos estos reels, que ya estáis como completamente en esta rueda. También tenéis personas que, bueno, que se mueven muy bien en redes. No sé, me es complicado porque ya digo, creo que también obviamente siempre vas a dejar que hay gente que, bueno, dice no, supone que no les importa un poco como temas que se puedan tratar aquí, ¿no? Pero claro, cómo generas esta atención, te puedes ir también, por ejemplo, a un formato como el de Place, que intentaba, yo creo, captar un público de todas partes, pero para mí hay partes problemáticas, es decir, no me parece que sea lo peor Place, pero sí que es verdad que planteaba unos debates a veces que era como, bueno, es que esos debates, sí, como decís, o como yo también creo, ya estás posicionado porque hay cosas que en una democracia no se pueden debatir. Entonces, claro, ya pues sí, pues hay gente que pierdes, pero bueno, esto, no sé, es complicado, o sea, quiero decir, si queréis hacer un place, me parece estupendo.
Nada, yo creo que nos queda claro que tan mal no lo estamos haciendo. No, Nos bueno, quedamos desde con ese luego, mensaje. si mi opinión cuenta, desde luego que no. Y otro temita que en Playground habéis estado usando bastante frecuentemente, ¿no? La IA, la inteligencia artificial, para que os ayudara a hacer, bueno, vuestro trabajo en vuestro día a día. ¿Y qué opinión tienes, pues, sobre la IA? ¿Crees que tenemos que tener miedo a ella porque nos puede precarizar más o no? O si es una herramienta que puede ayudarnos en hacer nuestro trabajo sin que suponga una gran pérdida de capital humano. Sí, yo leí a alguien en Twitter otro día que no recuerdo quién es, así que no lo puedo citar, pero bueno, para que sepáis que la idea viene de ahí, que decía un poco que la IA, todas estas cosas también que está haciendo la gente, ¿no? De aplicar a la IA cosas creativas, por ejemplo, decirle que es muy gracioso que haga un poema, que haga un dibujo y que haga una ilustración, es como gracioso o tiene cierta idea un poco de esta cosa del futuro y muy ciencia ficción y lo que quieras, y de pronto te la hace, pero que al final la inteligencia artificial deberíamos utilizarla precisamente para todos los procesos que no son creativos y para todos los procesos que no suponen una relación humana y para todo aquello que nos da mucha pereza hacer, ¿no? Por ejemplo, que me haga la declaración de la renta, a mí que me haga yo qué sé, como monetizo en redes y que me dé ya los resultados, que me publique en redes sociales y que me diga la mejor hora que es decir, aplicar un poco la inteligencia artificial a procesos burocráticos, a procesos como tecnológicos que son más cansinos para el ser humano, pero al final, digamos que ni son tan buenas creando, o sea, en temas de creatividad y sobre todo que, en fin, que al final es ahí un poco donde yo creo que se eliminaría también toda esa cosa del miedo a que los humanos sean sustituidos por máquinas, ¿no? Que al final se Claro. reduce a veces a esto el debate. Yo creo Ujú. es decir, que por ejemplo, la mecanización de muchos procesos podría dar lugar a, vale, hay personas que se quedan sin trabajo, pero esos procesos se siguen haciendo, con lo cual la fuerza, digamos, está ahí, la fuerza bruta de trabajo, y también se seguirá un poco ganando dinero con esa inteligencia artificial. ¿Por qué no a raíz de ahí nos podemos plantear una renta básica universal si hay tantas personas que sus trabajos pueden hacer las máquinas o pueden trabajar una media jornada o 4 días a la semana? Porque realmente estamos muchos procesos mecanizándolos a través de inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿vale? Pues planteémonos entonces que si el Estado sigue produciendo la misma cantidad de dinero porque se sigue haciendo ese trabajo, ¿por qué no damos una renta básica universal, ¿no? Es decir, un Claro. poco como bien pensar y aplicar la tecnología y todo esto a formas sociales que sí que creo que pueden ser muy positivas y que sí que son cosas que también se están hablando, ¿no? Pero es verdad que siempre hay como más el miedo o ese discurso más fuerte Ujú. porque también, obviamente, hay personas que les conviene como mucho más, como Elon Musk o como otros de estos megalomanos locos, claro, ¿no? Como que al final quieren meter como todo este miedo a la cabeza y entonces vámonos a Marte y entonces vámonos a no sé dónde, cuando al final, bueno, yo creo que la inteligencia artificial, ya digo, otras tecnologías sí que pueden ser aplicables en temas sociales y democráticos y, bueno, y que pueden ser muy positivos. Entonces, esto, no sé, a mí en Playground, que realmente iba por ahí, perdón que me he perdido, pero como lo aplicábamos al final para un programa que lo que hacía es ponerte una carita de una persona, digamos, para darte una noticia, porque se entendía que las noticias que te las cuenta una persona y no simplemente hay cartelas, son mejores o se difunden mejor y son más virales, etcétera. Y entonces se utilizaba para esto, ¿no? No tenemos tampoco la capacidad de estar siempre dando noticias nosotros, pues ponemos esta cara de inteligencia artificial. Claro. Bueno, funcionaba para mí a medias, ¿eh? También era un experimento que requería de muchas mejoras porque tampoco la gente, o sea, obviamente notaban que este era un avatar de una IA y no estaban muy contentos, siempre había quejas con la voz también. Por tanto, no diría tanto que es una experiencia, quizá otra vez no es esa la mejor utilidad que se le puede dar a una IA. Bueno, no, pero está muy bien, o sea, como lo has planteado, ¿no? Como una IA que también está al servicio de las personas. El tema de la renta básica me ha parecido muy interesante como lo planteabas. Ujú. Y ahora queremos cambiar un poco de tercio, ¿vale? Y ir hacia una pregunta que no tiene nada que ver con Playground, sino que también tiene que ver con temas de los que has hablado y de los que te hemos escuchado, de hecho, Sí. alguna vez, que es el tema del ecofeminismo, que has participado en talleres junto a Yayo Herrero también, que es una referente maravillosa para nosotras. Y te queríamos preguntar, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué crees que el ecologismo y el feminismo tienen que ir de la mano? Vale. Es como que hace ya semanas, meses que no hablo de ecofeminismo. Y ya es un poco así. Bueno, yo hice mi trabajo de fin de máster
es un trabajo, como sabréis todos, muy, muy largo y que te lleva bastante tiempo de investigación aplicado a un libro de Alicia Puleo sobre ecofeminismo para otro mundo posible, y fue a raíz un poco de la lectura de ese libro y de muchas más autoras como Yayo Herrero, que yo también soy una absoluta fan de ella, de la forma en la que habla, de todo lo que dice y todo lo que hace. Y quedé como muy fascinada un poco por esa unión, ¿no? Porque también para mí el ser ecologista ahora mismo ya no es tanto una cuestión de, bueno, se convierte en algo ideológico porque está ahí, pero digamos que no es porque está ahí o porque se está utilizando en ese sentido, por tanto sí es ideológica, pero es verdad que yo lo miro más como una urgencia, ¿no? Es decir, que ser ecologista ahora mismo no es una cuestión de que te apetezca o no, sino de que hay que serlo o no, hay que empezar a hacer cosas, a cambiar cosas, a crecer y a otra serie de acciones que ya no sabemos todas. Y por tanto, bueno, es un poco cómo aplicar esa urgencia también dentro del propio feminismo, ¿no? Y el ecofeminismo atiende a cosas como pueden ser como más obvias, como, vale, qué mujeres hay en los movimientos ecologistas, quién está apostando, qué soluciones están dando, si son mujeres o son hombres, y también un poco la construcción de esos futuros posibles ecofeministas tendrían en cuenta un poco las participación de las mujeres en la vida pública, la construcción de una ciudad, por ejemplo, que tenga en cuenta siempre a las mujeres, a los niños y un poco a todas esas partes de la población que siempre acaban un poco más ninguneadas en el sistema. Y bueno, es esto, ¿no? Y al final es esa unión, yo creo, como de urgencia, de necesidad entre ambos movimientos, y que también aplica un poco a, vale, las feministas, por ejemplo, deberíamos ser veganas. ¿Por qué? Bueno, que hay autoras también que han trabajado como mucho en ese sentido, ¿no? ¿Por qué estamos comiendo animales? ¿Por qué estamos utilizándolos o por qué estamos contaminando? Si las feministas nos preocupamos no solamente por los temas que aplican las mujeres, sino por una justicia social y queremos cambiar al completo el sistema, deberíamos también ser veganas. Es decir, es también como abrir muchas preguntas dentro del movimiento feminista que corresponden a esa urgencia y que corresponden al contexto actual, ¿no? Ya no estamos al principio del siglo XX luchando por el voto femenino, sino que ahora mismo el feminismo debe ampliar esas miradas. Totalmente, total. Y bueno, para ir comentando, bueno, que para llevar mucho tiempo sin hablar de ecofeminismo, pues muy bien, la verdad. O sea, ya te vimos en un acto en la Pompeu con Janet y ya también estuviste muy guay. Y ahora, claro. sí, y ahora aquí pues muy bien. Y ya para ir cerrando, una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados en esta segunda temporada de La Futura es, bueno, parece que el mundo está como cambiando mucho, que estamos en un cambio de época, o que si no estamos ya en medio de él y que se está volviendo un poco loco. La pregunta es, puedes decir lo que quieras, pero ¿cómo lo solucionamos eso? ¿Cómo crees que podemos arreglar todo esto que nos está cayendo? Y puedes decir lo que quieras, puede ser la idea más loca posible o no, pero ¿cómo lo ves? Bueno, pero solo puede ser una idea. Bueno, claro, es que no sé. Bueno, pues no sé, como ya lo he dicho antes, y a mí me gustaría mucho que existiese pues, renta básica universal. Creo que habría muchos temas ahí aplicados también, que es el menos trabajo, menos producción, un decrecimiento y bueno, un poco, o sea, es decir, que va alineado también con muchos otros problemas que hemos ido comentando, ¿no? Y que podría solucionar y que podría apostar por ahí. Semana laboral de 4 días. O incluso la abolición del trabajo directamente, que implica un sistema un poco, bueno, que también es muy malo, digamos, a nivel en términos ecologistas, obviamente. No sé, bueno, es una cosa muy brocha gorda, pero no, que tenía que decir una frase, entonces era como... No, pero ya has dicho decrecimiento y con eso va enlazado muchas cosas, en verdad, ¿no? Porque estamos hablando de renta básica, estamos hablando de ecologismo. Sí, que implican muchas otras cosas. Sí, es una manera positiva de ver el futuro también, te decimos. Sí. Bueno, yo lo intento porque, bueno, mira, sería otra idea, que simplemente poder imaginar futuros posibles también me parece algo como muy relevante actualmente, que nos ha robado siempre la posibilidad de un futuro y que recuperarla también, o recuperarla imaginando, recuperarla de como sea. Es decir, es un poco como, bueno, cómo vamos a usar la IA, no empecemos como a despreciarlo todo, sino intentemos aplicarlo, intentemos buscarle algo y si no, nos deshacemos de ello y apostamos por ese decrecimiento también en muchas otras cosas. Total. Pues Berta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por esta entrevista. Y nada, te vamos siguiendo. Que vaya muy bien, Berta. Muchísimas gracias. Lo mismo yo a vosotras. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Vale. Y ahora sí, pues entraríamos con nuestra segunda sección del día, el Reaccionando.
quién gana y quién debe ganar cuando la empresa gana dinero. Eso es lo que están planteando las chicas de Inditex. Las chicas, como los denomina la propia compañía. Este es el dibujo de lo que retratan ellas. Tienen 165.000 trabajadores Inditex y 8 de cada 10 son mujeres, el 86% de ellas en tienda. ¿Qué ocurre? Que como están en tienda, la empresa las coloca con jornadas partidas de 20-25 horas semanales para poder jugar y que vayan a trabajar un jueves, falten un viernes, puedan ir a trabajar un sábado, faltar el domingo. Esto significa que tienen menos jornada laboral y por tanto menos salario, que tienen menos derechos laborales, menos seguros médicos, menos servicios. Y lo que están diciendo 10 años después de tener el salario congelado es: ahora que Inditex va a batir beneficios, ¿quién se reparte ese dinero? ¿Solo los dueños o también los empleados? Porque Inditex está a punto de presentar beneficios récord. En ventas va a cerrar el año con en torno a 30.000 millones de euros en ventas. Eso es más trabajo en tienda, pero eso también es mucho más beneficio para la compañía. Inditex va a cerrar el año con en torno a 8.000 millones de beneficios. Un 28% más en ventas, un 41% más en beneficios. Así que las chicas de Inditex están diciendo: ha llegado el momento de subir salarios también para ellas. Subir 500 euros, como piden, al mes, para que se pueda mejorar ese salario, para la empresa significaría pagar, si son las 46.000 empleadas aquí en España, en torno a 23 millones de euros al mes. Es decir, que el coste final para la empresa sería en torno a 250 millones de euros. Si se sube el salario a toda la plantilla de todo el planeta, si se concede eso, la subida sería de en torno a 984 millones. Eso es lo que los trabajadores piden. Pero la empresa de momento no lo ha concedido, solo lo ha hecho en Galicia. ¿Y qué está concediendo? Dar dinero, sí, pero no a los trabajadores, sino a los dueños, a los accionistas. Y el aumento del dividendo es espectacular. 900 millones, aumentarle esto a toda la plantilla, 2.900 millones se reparten los dueños de la empresa. 2.900 millones es un 33% más y sobre todo es un 33% más que reparten 2-3 personas. Amancio Ortega recibe 1.700 de esos 2.900 millones. 1.700 millones. Sandra Ortega recibe 300 millones más. Así que las chicas de Inditex están planteando quién es la empresa. ¿La empresa es su fundador? ¿Es su dueño? ¿Es su presidente? ¿O la empresa son también sus trabajadores? ¿Qué es justo en el reparto? ¿2.900 millones para los dueños, nada para los trabajadores? ¿O este reparto es quizás desequilibrado y ha llegado el momento de repartir también entre las plantillas? ¿A qué sonaba aquello de responsabilidad social corporativa? Totalmente, qué maravilla de vídeo de Javier Ruiz, es que lo explica súper bien cómo la huelga de las trabajadoras tiene totalmente el sentido. Es que si vemos, bueno, se veía en este último gráfico que nos enseñaba la comparativa de lo que están pidiendo ellas como aumento de salario comparado con los beneficios que ellos están recibiendo, es ínfimo realmente. Sí que es verdad que cuando hablamos de millones, pues a veces es como que nos atabalamos un poco, ¿no? 900 millones, hostia, ¿qué es esto? Quizás una barbaridad. No es una barbaridad, es que estamos hablando de mujeres que están trabajando por 1.080 euros al mes, haciendo horas, 25 horas al mes, estaba comentando Javier, pero con turnos rotativos, con una semana unos días, otra semana otros, trabajos precarios, trabajos de cara al público que requieren muchísimo esfuerzo y requieren muchísima dedicación y que realmente no están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo lo que les pertoca y están abriendo un debate muy importante, ¿no? Que es el hecho de quién es la empresa. O sea, la empresa es 3 personas o son todas sus trabajadoras. O sea, con la ganancia que está teniendo Inditex y que está teniendo Zara, no les cuesta nada ponerse a replantearse los modelos que están llevando a cabo dentro de su empresa, ¿no? De explotación, de infravaloración de las trabajadoras. Por tanto, todo nuestro apoyo a las trabajadoras que están reclamando y luchando por sus derechos. Y no sé, Max, no sé qué piensas tú sobre el tema. No, o sea, también lo fuerte es como no solo que el salario es bajo y no se quiere subir el salario, sino que encima intentan hacer triquiñuelas para
pagar menos, para hacer 25 horas cuando en realidad vas a hacer muchas más, para permitir moverte un día al otro, un día, o sea, los que hemos tenido trabajos así precarizados sabemos lo que es que cada vez se van moviendo, te van cambiando los horarios de un día para otro. Entonces no solo eso, no solo es el no poder pagar, sino las condiciones en las que estas chicas, las trabajadoras de Inditex, están sometidas a las triquiñuelas de la mano del empresario. Y sí que es verdad que, bueno, la empresa, pues Amancio Ortega tuvo una idea maravillosa hace, o no tanto por lo que estamos viendo, pero hace sus años, y es el fundador máximo, pero a partir de aquí el trabajo, ¿quién lo genera? ¿Quiénes son? De esas horas que están facturando en una hora en una tienda de Zara, que deben ser 1.000 euros la hora, ¿quién se los va a llevar? ¿Los salarios, los 6 euros a la hora que van a cobrar estas chicas o el empresario? ¿Quién se merece ese beneficio de una hora en una empresa? Así que es verdad pues que estas cosas se tienen que empezar a replantear, y es muy interesante pues que las chicas salgan a la calle, se manifiesten, y por supuesto pues tienen todo nuestro apoyo. Totalmente. Pasamos al siguiente vídeo. Madre mía. Ujú. Total. Bueno, pues aquí tenim, és una de les polèmiques màximes d'aquesta setmana, i és això, que un pacte que s'havia arribat pel Pla d'Usos, que per qui no ho sàpiga, el plan de usos, perdonad, el plan de usos de la ciudad de Barcelona se estaba negociando con comerciantes, con asociaciones de vecinos, con el PSC, con diferentes partidos, y se llegó a un acuerdo una semana antes de elevarse a votación con el PSC y con Barcelona en Comú, que es con los dos socios de gobierno, y con los distintos colectivos, y a última hora, unas horas antes de la votación, el PSC se decidió desmarcar, queriendo votar no a ese plan de usos pactado con todas las entidades vecinales de la Xampla. Y al final lo que está en juego es lo que se dice en el vídeo, o sea, no es solo por la superila, porque he sentido voces ya por ahí, en Twitter, que dicen, no, pues no haber hecho la superila si queríais que no hubiera bares en la Xampla. No, la cosa es que es un plan para toda la Xampla, para Sant Antoni, para todos los barrios de la Xampla, para que no pase como ha pasado en Enrique Granados, que proliferan los bars, que a la 1 de la mañana los vecinos no pueden dormir, que tienen que hacerse ventanas de doble hoja para que no les entre el ruido por la noche. Entonces lo que está en juego es el descanso de los vecinos, y que la ciudad tenga el barrio tenga un plan de usos para que se diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No se va a prohibir que haya bares, sino se va a regular en qué zonas pues ya no hace falta que haya más bares, en qué zonas pues a lo mejor sí que hacen falta. Es poner un orden dentro de la Xampla, y parece que el PSC esto se lo pasa por la cocotera, y también yo desde aquí animo que, bueno, si el PSC quiere hacer el loco y jugar con el descanso de los vecinos, también sería responsable por los otros partidos que se pongan manos a la obra y que miren por el bien de los vecinos y de los comerciantes. Totalmente de acuerdo. Es lo que estábamos viendo, bueno, lo que hemos ido viendo estas semanas, ¿no? Es el PSC otra vez acercándose más a políticas y a partidos de derechas, porque está viendo peligrar bueno, ve que se acercan las elecciones municipales, ve que le salen otros competidores electorales, ¿no? Como Xavier Trias, y se acerca hacia perfiles y a políticas como más de derechas para intentar quitar el voto en contra, ¿no?, de los ciudadanos de Barcelona y en contra de las personas, como está haciendo también en la Generalitat, donde ahora mismo pues está votando, o sea, la sociovergencia en contra o sea, a favor de macroproyectos como el Quart Cinturó, como el Hard Rock, que lo que quieren es trinchar más el territorio y pensar más en los beneficios de los empresarios que el de la sociedad. Por tanto, bueno, pues lo que decías tú, ¿no?, que a ver si otros partidos como Esquerra, que están manteniéndose bastante al margen de este debate, empiezan también a coger la batuta y dejan de lado el partidismo para hacer políticas que realmente pues puedan beneficiar
a las personas. Sí, sí, ahora mismo el PSC está fuera de juego, necesita casito urgentemente y no sabe qué hacer. El otro día Collboni saliendo del gobierno porque sí, para centrarse en su campaña en una jugada totalmente electoralista, entonces está fuera de juego y necesita casito urgentemente. Ya no saben qué hacer para que los medios vayan a hacerle un poco de caso al pobre Collboni, que parece ahí que esté como con un mico, con unos platelitos ahí, ¡ay, hacedme caso, por favor! En fin, lo que hace la desesperación, supongo. Ahí está. Y ahora sí, pasamos al último vídeo. Imagina que eres mujer. Un día coges un Uber y al llegar a casa recibes un mensaje en Instagram de alguien que quiere ligar contigo. Bien. Inmediatamente identificas su cara por el avatar. Es el tipo que te acaba de traer a casa, a tu casa. El conductor sabe dónde vives, sabe tu cara, tu nombre, tu nick, y de ahí ha sacado las redes sociales. Si denuncias a Uber y echan al conductor, este sabrá por qué le han despedido y podría vengarse. Miedo, ¿verdad? Esta situación la ha denunciado en redes una mujer que fue acosada en Madrid por un conductor de Uber. He hablado personalmente con ella y me ha enseñado todas las pruebas. Son vomitivas. Este miedo es exclusivo de las mujeres y es consecuencia del abuso que ejercen algunos hombres desde el privilegio de una sociedad tremendamente machista. No es un caso aislado. La prueba es que al revés nunca pasa. A los hombres esto no nos pasa. No puedes usar los datos de un cliente de tu empresa para un contacto personal. Es un delito específico del artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay precedentes de multas por casos similares. Esto no es un piropo, es un puto acoso. La mujer está contratando un servicio distinto, no una cita a ciegas no deseada. A raíz de la denuncia, decenas de mujeres han contado sus miedos y experiencias. Situaciones tan locas y desagradables como que tu ginecólogo te agregue en Facebook inmediatamente después de hacerte una ecografía vaginal. O como incluso puede acosarte hasta el sanitario de una ambulancia que viene a asistirte por una crisis de ansiedad. Es increíble. Muchas mujeres reconocen que cuando viajan en Uber se bajan antes o dan otra dirección para que no identifiquen su casa. Otras reconocen también que hacen llamadas simuladas o mandan mensajes a su pareja con la matrícula o la licencia por si pasara algo. Estas precauciones no las tienes que tomar si eres hombre. La prueba de que este tipo de conductas son sistémicas son las hordas de hombres intentando normalizar y revictimizar a las mujeres en los comentarios de la denuncia de esta chica. Dicen, es solo un piropo, eres una paranoica, o píllate en taxi, como si la responsabilidad fuera tuya por elegir el medio de transporte que te da la gana. Si todo esto te parece normal, es que eres parte del problema. Por comentarios y actitudes como esta, las mujeres tienen derecho a sentirse inseguras, a tener miedo. Tienen derecho a elegir que ese conductor no infrinja la ley o incluso elegir que sea mujer, ¿por qué no? Pero sobre todo tienen derecho a que nosotros los hombres las escuchemos y entendamos que somos parte del problema y pongamos de nuestra parte para empatizar, escuchar e intentar evitarlo. No seáis cafres, por favor. Saludos. Totalmente de acuerdo. Y hay una frase que ha dicho que me ha dejado loca, ¿no? Lo de las mujeres tenemos derecho a sentirnos inseguras. Por desgracia, sí, porque además también no sé hablar hoy, se nos revictimiza cuando decimos me siento insegura por ir por la calle, me siento insegura haciendo ciertas cosas. Aún tenemos que escuchar que nos digan, va, eres una exagerada, esto que te está pasando es absurdo, esto no digas tonterías. O sea, esto nos pasa, nos acosan por la calle, nos acosan en entornos laborales, nos acosan cogiendo un transporte, y aún tenemos que aguantar hordas de machirulos diciéndonos que somos unas frescas, que lo que decimos que estamos mal de la cabeza, que somos unas feminazis, que no tenemos razón, que somos unas frígidas o unas rancias. No, por favor, dejemos de normalizar el acoso ya, dejemos de normalizar ciertas conductas así. No puede ser que alguien tenga que inventarse al sitio en el que va por miedo a que el conductor de Uber luego pueda saber dónde vive y le pueda acosar en su casa. Es que es absurdo que tengamos que tener este miedo. Tenemos este miedo porque nos pasa, porque estas acciones como la que estaba describiendo este chico en este vídeo pasan y no van a dejar de pasar hasta que tengamos en cuenta que hay que normalizar la inseguridad, en el sentido de que las mujeres no tenemos por qué pasar y tener esta sensación de inseguridad, y nos empecemos a creer también un poquito lo que nos dicen nuestras compañeras. Cuando empecemos a creer que lo que dicen las mujeres no es una exageración, sino que es una realidad, empezaremos a acabar con estos dramas y estos problemas. Total, y un motivo más para no coger un Uber y un Cabify, o sea, porque ya si son lo peor por sí solos, imagínate si encima salen cosas como estas, o sea, bueno, tú lo has dicho muy bien, Tamar, de verdad, yo ya me callo y has puntualizado muy bien. Bueno, hoy estoy un poco espesa, ya lo habéis visto, pero no pasa nada.
Bueno, por hoy lo dejamos. Se acaba la Futura News, pero ya sabéis que mañana volvemos con los mundos de Chark Astrology, donde Charas entrevistará a la artista Albi. Sí. Nos vemos. Que Y ya vaya estará bien. por ahí. Que vaya bien.